Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper contento porque tenemos a una invitada súper especial, súper interesante. Estoy con Cecilia Garafo. Ella es astrofísica, es argentina. Actualmente dirige Astro IA, que es un centro de investigación en Harvard. Bueno, que combinan la inteligencia artificial con la astrofísica y nada, buscan vida en otros planetas y también los misterios del universo. ¿Cómo está Cecilia? Hola, ¿qué tal, Salomón? Bueno, primero que nada quería preguntarte, bueno, vos cómo te empezaste a interesar por el cosmos, por las estrellas. No sé si hubo un momento así culmine de que viste las estrellas y dijiste, no sé, me quiero dedicar a esto. Bueno, eso un poco. Creo que hubo muchos momentos, pero de hecho es bastante diferente a la historia de la mayoría de la gente que conocí, al menos en la facultad, estudiando astronomía. Yo me sentía un poco sapo troposo porque es muy común que la gente tenga esta pasión por la astronomía desde chicos, tengan un telescopio, sepan que quieren ser astrónomos desde la época, desde la edad a la que todos nos gusta la astronomía, cuando uno tiene, no sé, o casi todos, 5 o 6 años, es súper como interesante y fascinante. Bueno, yo no era una de ellas. O sea, sí, Mira, de chiquita en algún momento quería ser astronauta, como también quería como todos ser los chicos. bailarina o cualquier otra cosa, claro. Claro. Pero no es que tenía esa pasión por el espacio, ni el cielo, ni tenía un telescopio. Eh, pero sí que me gustó siempre mucho la matemática y la física, más aún la matemática en la época del colegio que la física. Y no sabía bien qué estudiar y no vengo de una familia donde haya científicos, es una familia un poco más tradicional. O sea, tengo una tía, pero tía segunda, que es física y ella tuvo influencia en algún momento cuando yo estaba en crisis de carrera, pero en realidad eh, empecé estudiando algo que se llama actuario, que es muy matemático, pero en la Facultad de Ciencias Económicas, como matemática financiera, tiene que ver con estadísticas. Y la carrera me gustó, hice 3 años más el CBC, la carrera me gustó porque era matemática, pero empecé a estar más interesada en leer cosas como libros de Stephen Hawking y pensar en el espacio. Me acuerdo, sí, algunas veces ir al campo y mirar el cielo y pensar en el inicio del universo y la distancia tiene que ver con el pasado. Pero bueno, no sabía bien qué hacer. Entré como una crisis de carrera porque me interesaba mucho eso, no tanto porque me molestara estudiar lo que estudiaba. Y bueno, finalmente creo que lo que fue un detonante, además de todo esto de estar pensándolo, de pensar, estudiar física o astronomía, vi una película que es Contacto con Jodie Foster. En realidad está basado en un libro de Carl Sagan y que después leí el libro también. Y eso me generó como unas ganas de estudiar astronomía. Más que nada, la película tiene que ver con buscar extraterrestres. Toda esa parte a mí no me... Que si hacían contacto o no hacían contacto, a mí esa parte no me interesó tanto como la pasión del personaje que dormía en el desierto, pero yo sentía como que estaba sola, pero nunca estaba sola porque tenía esa pasión que la acompañaba y la motivaba. Y dije, yo quiero hacer eso más allá de los extraterrestres. Claro. Entonces, eso me fue como un punto en el que sí, quizás es ese eureka del que me venías preguntando. Pues qué interesante porque fíjate también que hay mucha gente que dice, uy, no sé qué estudiar, o no sé por qué cambiar la carrera, y esto y lo otro, y la verdad que nada, vos ahora te estás dedicando a eso y nada, y llegaste a donde llegaste, así que tampoco hay que Sí, tenerle miedo al cambio, ¿no? tal cual, tal cual. Yo creo que si se quieren cambiar de carrera, cámbiense, que persigan sus sueños. Tenemos la suerte en Argentina de tener educación gratuita. La universidad es gratuita, es muy buena. Y después de haber estudiado 4 años, si hubiese estudiado acá en Estados Unidos no me hubiese animado a cambiarme, porque uno ya tiene una deuda importante y necesita actuario, me hubiese dado una carrera más segura financieramente. Claro. Pero como estaba en Argentina, dije, termino el semestre, termino todas las materias, hice todo, seguí todo el semestre por la duda, porque uno puede ir, probar y si no, volver. Pero nunca, la verdad es que nunca quise volver. Cuando empecé astronomía me encantó. Así que sí, yo les recomiendo, al menos basado en mi propia experiencia, que
no hay nada, no hay sueldo que pueda superar el placer de trabajar en lo que a uno le gusta todos los días. Bueno, me imagino. Y nada, y quería preguntarte, ¿cómo fue tu recorrido, bueno, de Buenos Aires a Harvard? Em, nada, bueno, eso. Y si, bueno, si esa materia de matemáticas, esos 3 años que hiciste, te sirvieron en algo, te ayudaron en algo. Sí, sí, claro que me ayudaron. La verdad es que no se me reconocieron ninguna, no se me reconoció ninguna materia más que el curso de ingreso, porque yo hice las matemáticas en ciencias económicas y estas eran matemáticas de ciencias exactas y naturales, y es un poco diferente en cuanto a cuán rigurosas son. Así que tuve que hacer todo, pero bueno, obviamente sí me sirvió tener ese, ese, como esa base. Eh, yo estudié en La Plata porque no hay astronomía en Buenos Aires y yo sabía que a mí me interesaban las preguntas como las que había leído en los libros de Stephen Hawking, la relatividad general, los agujeros negros, pero desde un punto de vista teórico. O sea, yo creo que estudié astronomía por error, aunque es un error del que no me arrepiento, pero yo pensé cuando elegí la carrera que la astronomía estudiaba objetos astronómicos y todo lo que tenía que ver con el universo, el Big Bang y astros en sí, se estudiaban en astronomía y que física estudiaba otras cosas. Quizás un poco de astrofísica, pero más que nada lo que pensaba es que voy a tener que estudiar materiales, superconductor, cosas que no me interesaban tanto. Sin embargo, después me di cuenta que la astronomía es un poco más observacional y que la física es lo que a mí me interesaba. Me interesaba la física teórica, quizás la física fundamental. Entonces, estudié toda la carrera de astronomía y sin embargo seguía sin tener esa pasión del telescopio que todos tenían cuando eran chiquitos, porque fui muy, muy teórica, solamente observé una vez porque era un requisito y, y después hice el doctorado en física teórica en la UBA, porque ahí me di cuenta que en realidad tendría que haber estudiado física, pero me ayudó un montón a estudiar astronomía y después hacer física, me parece. Como que también es eso, ¿no? Yo creo que esto que a uno le preguntan, no sé si en Argentina también, ¿cuál es tu plan para los próximos 5 años? Está bueno tener un plan, pero la verdad es que nunca ocurre, al menos nunca me ocurrió a mí así, y que está bueno ser flexible y los accidentes que pasan también nos van aportando perspectivas que no tendríamos si hubiésemos tomado todas las decisiones más apropiadas en su momento, ¿no? Y quizás un poco sacar provecho de estas experiencias que lo desvían un poco a uno del camino. En mi caso, estando donde estoy ahora, miro para atrás y no cambiaría muchas cosas, algunas sí, pero no muchas. Eh, pero bueno, quizás otro camino me hubiese llevado a otra cosa interesante también. Claro, y uno también va aprendiendo el camino de los errores que tiene, de los golpes que tiene y eso está buenísimo. Yo me acuerdo que mi viejo decía o se gana o se aprende. Y yo con él. Exacto. Y eso me parece está buenísimo y Yo nada. creo que las dos cosas también. Cuando se aprende también se gana. Pero bueno, es lo mismo, sí, tenés razón. Bueno, y después quería que me cuente un poco sobre Astro IA. Bueno, qué hacen, qué tiene que ver la inteligencia artificial con la física, con el Claro, sí. espacio. Sí, bueno, un poco el camino te lo dejé medio cortado y capaz que hablo mucho, vos me dirás, pero te Sí, puedo sí. contar un poco Contame, desde contame. Buenos Aires, o sea, hice la carrera en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y después hice en la UBA el doctorado, y en la mitad más o menos de mi doctorado, cuando me faltaban 2 años, me vine a una universidad acá que se llama Brandeis a colaborar con una persona porque yo estaba estudiando teorías de gravedad, o sea, como la teoría de Einstein, pero en más dimensiones, algunas cosas que podrían ser distintas, que podrían ayudar a hacer la gravedad y la mecánica cuántica, que son incompatibles, podría ayudar a hacerlas más compatibles. Bueno, la teoría que yo estaba estudiando tiene una solución de agujero negro, se llama, que es, digamos, es cómo son los agujeros negros en esa teoría, que la descubrieron Boulder y Desser. Y Desser estaba en Brandeis en ese momento. Entonces yo vine acá a trabajar con Desser, a Brandeis, va. Y ahí empecé a venir donde estoy yo ahora, que es el Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian. Es uno de los centros de astrofísica más grandes del mundo, creo. Es un centro muy grande para astrofísica. Entonces, estando cerca en esta zona,
empecé a venir a seminarios, a hablar con gente, a colaborar, porque por más que yo hacía física en ese momento, tenía esta carrera de astronomía, entonces la astrofísica me pegaba bastante cerca, entonces me empecé a conectar. Pero también me interesó mucho un grupo en Brandeis, donde estaba yo, que era de neurociencia. Entonces me sumé a ese grupo de neurociencia, pero obviamente yo de biología no sé, ni sabía nada. Y entonces me sumé al grupo computacional, que es donde pensé que podía aportar quizás un poco. Entonces ahí es cuando primero aprendí lo que eran las redes neuronales. Esto en 2010, o sea que no eran tan Claro, famosas. ahora es Sí, tan eran popular como ahora. no era como ahora, pero en ese momento se estudiaban para tratar de explicar el funcionamiento del cerebro. Se creía que el cerebro funcionaba así, que aprendíamos como las redes neuronales. Entonces después seguí con mi camino a astrofísica, después me vine al Centro de Astrofísica de Postdoc, a hacer cosas de astrofísica computacional, de estrellas, pero seguí pensando en las redes neuronales, porque si bien no estaba claro si así funcionaba el cerebro o no, estaba claro lo poderosas que eran. Entonces seguí pensando en eso y tratando de aplicarlas a la astronomía, hasta que en un punto que se empezó a poner más de moda el aprendizaje de máquinas, quería aprenderlo un poco más formalmente y me fui estando acá en el Centro de Astrofísica, me fui a la parte de computación de Harvard, a estudiar más que nada, a dedicarme a investigar cosas de inteligencia artificial y a dar clases en el programa de máster de inteligencia artificial. Entonces ahí como que aprendí un montón más de este tema, pero siempre lo quería aplicar a la astrofísica. ¿Por qué la astrofísica con inteligencia artificial? Porque la astrofísica tiene un montón de datos y en este momento sobre todo estamos empezando una era de una revolución de datos en astrofísica. Acaba de abrir los ojos al universo Vera Rubin ahí en Chile, que es un Sí. telescopio súper poderoso, que detecta más o menos 10 millones de eventos astrofísicos por noche. Entonces, en un año de observaciones de Vera Rubin vamos a observar más cosas, más eventos que en toda la historia combinada. Entonces no podemos seguir así. Y eso es solo un telescopio nuevo de todos los que se vienen y de los que están, ¿no? James Webb. Entonces es como que no podemos seguir haciendo investigación de la misma manera. Es como, Claro. vamos a encontrar un montón de cosas nuevas, pero ¿cómo las vamos a encontrar? Es como la aguja en el pajar. Aunque haya un montón de agujas ahora, porque tenemos muchos más pajares, sigue siendo difícil encontrarlas, ¿no? Entonces necesitas técnicas que te ayuden a analizar todo ese mar de datos y encontrar cosas que ya conocemos, pero también lo que me parece que es más interesante que todo acá es encontrar cosas nuevas que no estábamos esperando encontrar. Si querés en un mar de datos buscar algo nuevo, no se puede hacer eso sin inteligencia artificial. Lo puedes encontrar por accidente, pero nuestros métodos tradicionales hacen que tengamos que decirle a los programas, hagamos programas para que encuentren cosas que se parecen a esto o a lo otro, que son de esta manera o de la otra. Ni siquiera se parecen, eso ya es muy difícil si uno no tiene inteligencia artificial. Pero con la inteligencia artificial lo que puedes hacer es decir, ok, esto es lo que conocemos. ¿Podés mostrarme cosas que no se parezcan a esto? Y eso es lo que es súper interesante y que abre un montón de posibilidades de descubrimiento que antes no teníamos. Entonces eso es lo que me interesa más a mí. Eso, encontrar cosas nuevas que no sabemos que están ahí y que podemos buscarlas intencionalmente por primera vez, no encontrarlas por accidente. Y también poder detectar señales muy sutiles dentro de datos con mucho ruido. Pensá que estamos detectando unos pocos fotones que vienen viajando por años. Millones de años luz, claro. Millones, claro. Eh, Encontrar en esa señal tan tenue, encontrar un patrón que es muy sutil, en ese régimen en el que la señal es tenue y los patrones son sutiles, es donde los métodos tradicionales fallan y la inteligencia artificial es muy fuerte. Entonces, esos son los dos casos que más me interesan. Por ejemplo, bueno, capaz que es difícil, ¿no?, decirte esto sin una imagen, pero hay cosas que encontramos por accidente, como lentes gravitacionales en el universo, que son como te-
telescopios muy poderosos, naturales, algo muy masivo, que la luz como que se curva alrededor y vos ves todos arcos. No sabíamos que existía, aunque Einstein lo había predicho hace 100 años. Después, hace 50, se encontró la primer lente gravitacional por accidente. Porque dijeron, estas dos galaxias son Tremendo. muy parecidas. Pero Y es si como, miras el sería como patrón, una. Sería como una gota de agua así en el espacio por decirte que vos tipo apuntás el telescopio sí, ahí tenés y ves más. sí, si querés te puedo, no sé ¡Guau! si te puedo mostrar, Tremendo. pero sí, y es un patrón Ahora lo muy busco fácil de ver. y lo pongo. Poné, sí, es un patrón muy fácil de ver, pero que si no lo estabas buscando, y es uno cada muchos, no lo vas a encontrar. En cambio, si hubiésemos usado inteligencia artificial y hubiésemos dicho, organizame en grupos los datos, hubiese habido un grupo que hubiese sido eso. Y hubiésemos dicho, ok, ahora cuando tengo todos estos datos con este patrón, es más fácil verlo. Ah, Entonces, cosas tremendo. así me parece que vamos a poder descubrir intencionalmente ahora. ¡Guau! Tremendo. Y, y te pregunto, yo tengo entendido que hay como un universo observable, digamos, que es lo que conocemos nosotros. ¿Ese universo observable se vuelve cada vez más amplio, digamos? ¿O vemos más en detalles ese universo, digamos, conocido? No sé si se me entendió la pregunta. A ver, hay dos cosas diferentes. Hay uno que es observable porque tenemos la capacidad de observarlo con la tecnología que tenemos. Y hay otro que es uno que tiene un horizonte cosmológico, que es a donde más allá de eso no podemos ver, porque es una limitación de la física que conocemos. El universo observable por nosotros va agrandándose, se acaba de agrandar con Vera Rubin, va agrandándose a medida que nuestra tecnología va avanzando. Hay un límite para eso, pero igual estamos lejos de ese límite del Claro. horizonte cosmológico. Pero podemos ver hasta muy cerca del Big Bang ahora mismo. O sea, en astronomía, distancia y tiempo es lo mismo, ¿no? Porque cuando querés ver algo que Claro. pasó hace mucho tiempo, o sea, si ves algo muy lejos, esa luz salió del objeto hace mucho tiempo para llegar acá, entonces estamos viendo el pasado. Y con esa Claro. misma, con esa misma, con esa misma idea, cuando miramos muy muy lejos, estamos viendo el universo temprano. Claro, entiendo. Como si fuese cuando te mandan una carta, por ejemplo, que dice te amo, era cuando vos la viste, ya te amamos, el pasado, digamos. Claro, capaz que Sí, ya no. capaz que ya no. Tal cual. Y bueno, te quería preguntar, viste, bueno, me estaba contando de que estuviste estudiando un poco de lo que es la física unificada. Y yo por lo que tengo entendido, como que existen dos grandes grupos dentro de la física, que es la física cuántica, que es lo más chiquitito, chiquitito, chiquitito de todo, y bueno, la relatividad que nos sirve para estudiar objetos más grandes. Ujú. Corregime si no es cierto. Exacto. No, exacto, sí, es así. ¿Y existe o estamos cerca de descubrir una teoría unificada que yo creo que Einstein estuvo trabajando en eso y como que le quedó a medias? No sé si hay algo de eso que se puede seguir. No sé si querés contarme un poco sobre eso. Sí, bueno, hay un montón de gente muy inteligente estudiando estas cosas. No soy yo la que va a encontrar esa teoría ni la que está trabajando en ello. Incluso hay uno de los mejores teóricos, físicos teóricos del mundo, no sé si el mejor diría yo, es Juan Maldacena, que es argentino también. Él te puede contar mucho más. Sí, por supuesto, eso se busca siempre. Es lo que los físicos teóricos, al menos los físicos fundamentales, eh, quieren encontrar. Y hay una teoría candidata a hacer eso, que matemáticamente es la única que hace las dos teorías compatibles, que es la teoría de cuerdas. Ahora, si esa es la respuesta o no, y hay un montón de teorías de cuerdas, eh, no lo sé. No sé qué decirte. Es cierto que, a ver, ¿cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? Estamos haciendo algunas cosas en ese sentido, pero es difícil tener datos de ese tipo. Un laboratorio para este tipo de estudios, el laboratorio natural, son agujeros negros. Porque necesitas un régimen en el que la gravedad sea fuerte
pero las distancias sean cortas, ¿cierto? Vos me dijiste, esto es para cosas chiquitas y lo otro es para cosas grandes. Para cosas grandes, en realidad, es para cosas grandes solo porque necesitas que la gravedad sea fuerte, la relatividad general. Entonces, no tenés gravedad muy fuerte en un espacio chiquito si no tenés un montón de masa apretadita, ¿no? Entonces, si tenés un agujero negro muy cerca del horizonte, bueno, incluso dentro del horizonte, pero ahí no sabríamos lo que pasa cuando estamos afuera porque estamos desconectados. Muy cerca del horizonte de un agujero negro, cuanto más chiquito mejor, tenés gravedad muy fuerte en distancias cortas. Entonces, por eso muchos de los físicos teóricos están interesados en agujeros negros. Quizás no los agujeros negros astrofísicos, ¿no? Sino más como un ejercicio mental, como los trenes de Einstein con la luz. Es como un laboratorio mental. Claro. Pero sí que tenemos una limitación cuando observamos agujeros negros en astrofísica, que es, los observamos, bueno, cuando observamos lo que sea, los observamos de 1000 maneras distintas. Bueno, 1000 no, de un montón de maneras distintas, ¿no? Con rayos X, con un montón de tecnología diferente. Sin embargo, en general, la gente que estudia cada una de estas modalidades de datos, estos tipos de datos, están especializados, por ejemplo, un astrónomo de rayos X, un astrónomo en la frecuencia, todo depende de la frecuencia de la luz con la que uno observe, tiene una cierta especialización. Y es muy difícil tomar todos los datos que pueden venir de un objeto en sus distintas longitudes de onda y entenderlos o analizarlos juntos, aunque nos dan una perspectiva diferente del mismo objeto. Entonces eso es un obstáculo en el que estamos trabajando, porque la inteligencia artificial lo que nos permite hacer también es crear modelos multimodales. Quiere decir, estos modelos que estamos creando procesan datos de distintos telescopios, de distintas frecuencias, todos juntos. Lo que quiere decir es que pueden ver relaciones entre estos datos, lo llamamos correlaciones, patrones en un espacio de dimensión mucho más alta, que los humanos no podemos, porque no podemos ver más que 3 dimensiones espaciales, visualizarlas. Y entonces eso puede ser que nos ayude a entender cosas nuevas de agujeros negros o de cualquier otro fenómeno del universo. Y en eso estamos trabajando, porque en AstroAI lo que hacemos es desarrollamos inteligencia artificial, pero diferente. Los modelos de inteligencia artificial que están como comerciales, que están disponibles, son súper poderosos y hay un montón de avances, pero no están diseñados para las mismas tareas. Por ejemplo, los datos astronómicos son muy complejos, no son imágenes y textos, son espectros, son otros tipos de datos. También no tenemos muestras uniformes, tenemos una muestra acá, 5 por allá. Hay muchas cosas que hacen que no funcionen bien los modelos de inteligencia artificial en nuestros datos. Entonces estamos armando nuestros modelos. Y la segunda razón es que lo que queremos obtener cuando aplicamos nuestros modelos no es reproducir el universo, sino entenderlo. Entonces también es un objetivo completamente diferente que el que tiene la inteligencia artificial en general, ¿no? Reproducir, imitar. Nosotros sí podemos decir, uy, esta estrella va a explotar, sí, está buenísimo saber que va a haber una supernova, pero nos gustaría saber por qué sabemos con estos datos que la estrella va a explotar. Necesitamos entender lo que está entendiendo el modelo. Claro. Y ahí es donde entran los científicos, digamos, en buscar entender estos datos que la inteligencia artificial ya los procesó, por así decirlo. Depende de cómo sea tu modelo. Muchas veces tratamos de imponer la física que conocemos, tratamos de armar modelos que incorporen esa física, siendo flexibles para descubrir nuevas cosas también. Entonces ese es el balance, ¿no? Entonces no es que usamos un modelo de inteligencia artificial que nos va a decir esta estrella va a explotar y no sé por qué, sino que armamos uno nuevo que nos diga qué es lo que está mirando y que nos diga qué es lo que queremos es que nos diga por qué, qué nos dice que va a explotar, más que va a explotar. Entonces claro. Es otro modelo diferente. Y sí, siempre está el científico no solo en desarrollar el modelo, porque si sabes inteligencia artificial, pero no física o astrofísica, no puedes desarrollar el modelo porque no sabes qué condiciones le tienes que poner,
pero también para interpretar los resultados, por supuesto. Entonces sí, los científicos siempre son parte de esto. Claro. Y bueno, te quería preguntar un poco sobre, bueno, esto de buscar vidas en otros planetas. Yo por ahí, Sí. yo lo estaba pensando, ¿viste? Y bueno, viste que siempre se busca agua en un planeta o oxígeno o esto o lo otro. Pero, ¿puede existir algún tipo de vida que no necesite de esto para vivir, digamos? No sé, a mí se me ocurre, los peces que están abajo en el fondo del agua, casi ni les llega luz, casi ni les llega oxígeno, tiene un montón de presión. Quizás puede ser que no necesiten ciertas cosas y que la vida se dé igual. Sí, por supuesto que sí. El, el desafío quizás es cómo buscar vida que no sabemos cómo es. Y eso es una de las cosas más interesantes, creo yo, que estamos haciendo. O sea, hay otras interesantes, pero este es un proyecto interesante. A ver, el foco mundial de buscar vida en otros planetas está en ciertos biomarcadores. Se llaman biosignaturas. Son moléculas. A ver, empecemos por antes. Lo que es increíble es que ahora con James Webb, el telescopio espacial este que existe hace poquitos años, podemos no solo descubrir exoplanetas, ya sabemos que ya tenemos más de 5.000 exoplanetas, o sea, planetas que están fuera del sistema solar, que orbitan otras estrellas que no son el Sol, más de 5.000 descubiertos, pero hay muchísimos, donde miras hay. Entonces, lo que sabemos ahora es que cuando miras el cielo y las estrellas, la mayoría de esas estrellas, casi todas, tienen planetas alrededor. Entonces, esas estrellas en realidad son sistemas planetarios. Y pensá que hay cientos de millones de estrellas en la galaxia y cientos de millones de galaxias en el universo. Entonces, imagínate las chances de que haya vida en uno de todos esos. Para mí es una locura pensar que no hay vida, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces la pregunta es cómo la encontramos, ¿no? Porque ya encontrar los planetas ya es bastante difícil, pero bueno, ahora ya sabemos cómo encontrarlos. Bueno, con James Webb ahora podemos detectar moléculas en esos planetas, moléculas, agua, metano, moléculas que necesitaríamos un microscopio súper poderoso para ver acá mismo, enfrente de nuestros ojos, las podemos detectar en planetas a los que nos llevarían millones de años llegar. Es de locos eso, es porque el planeta pasa enfrente de su estrella y James Webb mira la luz que viene de la estrella que pasó por la atmósfera del planeta. Y esa atmósfera tiene moléculas que absorben la luz de diferentes maneras, como si fueran huellas digitales. Ahora de nuevo, esa luz es tenue. La absorción de la luz por estas moléculas es mucho más tenue. Es todo muy sutil y necesitamos... Ese es el régimen en el que te digo que también me interesa y que creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Necesitamos detectar esas signaturas muy sutiles. Y la complicación extra es que la mayoría de la gente, están todos buscando vida en otros planetas, estamos enfocándonos en 5 biosignaturas que son las que conocemos de la Tierra y que están en el rango que las podemos detectar con James Webb, estamos todos buscando 5. Sin embargo, cuando tenés los datos de la luz, con la absorción y todo esto, es muy difícil, con los modelos que tenemos sin inteligencia artificial, saber si hay más de una a la vez. O sea, vos podés mirar, hay esta molécula y querer ver si estuviera esa molécula, cómo serían los datos y si se parece a eso. El tema es que si hay más de una molécula, los datos cambian un montón. Y los modelos que tenemos solo te permiten hacer esto con 1 o 2 moléculas. Pero apenas empezamos a estudiar y desarrollamos un modelo que nos permite extraer las 5 moléculas al mismo tiempo. Y la temperatura y la presión de la atmósfera y cuánto de cada molécula hay. Que eso ganamos una competencia internacional de la Agencia Espacial Europea. Bueno, súper bien ese modelo. Eso nos mostró que sí, que realmente haciendo modelos de inteligencia artificial puede ayudar. Pero después, como decías vos, eso es para detectar la vida que conocemos, si es como la que conocemos en la Tierra, ¿no? Pero podemos ir más allá. Bueno, hay un estudio muy interesante de astrobiología, que estudian un montón de moléculas, todas las moléculas pequeñas,
Y llegan, después de un montón de filtros, a decir, hay 14.000 moléculas, que si las detectás, te indican la presencia de vida. O sea, esas 14.000, no 5, de esas 14.000, si encontramos esas, nos estaría indicando que es probable que ese planeta tenga vida. Entonces, lo que estamos haciendo, pero es difícil encontrar cosas que no sabes cómo son. Claro. Entonces estamos haciendo un modelo para saber cómo esas moléculas que no tenemos acá para medir con una luz y ver cómo es la asignatura espectral, cómo se verían en nuestros datos, tenemos un modelo que nos da eso sin tener que llevarlo al laboratorio, que también es inteligencia artificial. Y después estamos cambiando nuestro modelo que nos permitía sacar 5 moléculas de una vez, que ya era como que wow, adaptándolo para llegar a miles de moléculas a la vez. Entonces eso es lo que estamos haciendo, que está bueno porque cambia un montón las posibilidades de encontrar vida, porque en vez de buscar una biosignatura de 5, ahora puedes encontrar cualquiera de 14.000. Y Wow. además puedes Sí. encontrar vida que es diferente que la de la Tierra. Entonces me parece que eso está como, bueno, nada, me parece que está bueno, pero no sé si está bien que yo lo Excelente. diga. Fue tremendo, ¿no? A mí ese tema mi mente como que no llega ¿cómo se llama? A entender todo lo que puede ser posible, o sea, y justamente a esto venía mi pregunta, ¿cómo afectaría, cómo crees vos que afectaría acá en la Tierra un descubrimiento así? Porque hoy en día como se descubren, todo el tiempo se descubren cosas nuevas y es como que a la gente ya ni le importa, ¿viste? Como que... No sé, yo creo que es, no sé cómo afectaría. Yo creo que lo que estamos tratando de descubrir no es vida inteligente, ¿no? Eso hay Claro, otros institutos como el SETI buscando vida inteligente, que buscan otras señales, una señal inteligente, que es otra cosa, ¿no? Nosotros buscamos vida de cualquier forma. Entonces creo que lo primero que vamos a encontrar es quizás evidencia de alguna microbio, bacteria, algo como muy, muy irrelevante en cuanto a la vida cotidiana nuestra, ¿no? No claro. necesitamos hacer contacto con un extraterrestre que nos va a venir a buscar Como en las películas. como las películas, como El Eternauta o El Problema de Tres Cuerpos, sino algo mucho igual para mí nos cambiaría absolutamente la percepción, ¿no? De saber que hay vida en otros planetas, de saber que ojalá nos dé una perspectiva diferente en cuanto a nuestra propia civilización. Ojalá, pero no lo sé. Es No lo que, sé es cuánta. que a mí se me rompe la cabeza pensar de que si el universo es tan gigante, tan enorme, tan... Nosotros somos ni siquiera un grano de arena, lo menos, y se dieron tantas casualidades para que en este planeta está lleno de vida. Como que... Si, tanto como que si no lo hay o como lo haya, es algo fascinante, digamos. Claro, La verdad que sí. claro. Y, y que te quería preguntar, hoy que estamos por ahí en un mundo capaz que como muy dividido entre países, ideologías y demás, yo veo que en el sector científico como que hay cierta unidad, bueno, mismo la Estación Espacial Internacional que colaboran países como Rusia, China y Estados Unidos en el mismo lugar. Eh, ¿cómo ves eso? También hace poco leí como que hay una nueva carrera espacial entre China y Estados Unidos, no sé si estás más o menos al tanto. Y bueno, si ustedes como agencia de investigación tienen acceso a, a cosas, o telescopios de otros países, o con Sí, quiénes sí. colaboran. Sí, bueno, a veces hay algunas restricciones, pero en general la comunidad científica es muy internacional. De hecho, acá donde estoy yo en el Centro de Astrofísica es increíblemente internacional. En una época era gracioso porque yo decía, ¿dónde encontrás un americano? Acá que estamos en Boston. Pero es increíblemente internacional y me parece que estamos acostumbrados a trabajar con gente de todo el mundo. Entonces me parece que eso te cambia bastante eh, de nuevo la percepción quizás de cómo son otros países, de que es algo completamente diferente
esto de demonizar algunos países, me parece que te cambia bastante Claro, cuando trabajas con gente de todos lados. Por suerte, la comunidad científica es muy colaborativa. Cuando no lo es, no es por cuestiones de nacionalidad, sino más bien por competencia científica, muchas veces dentro del mismo instituto, incluso del mismo todo. Así que no, de hecho, este telescopio que tenemos ahora acceso a los datos, Vera Rubin, es del National Science Foundation de acá, pero está en Chile, o sea, es una colaboración de muchos países también. claro. Y claro, es que no tenemos la posibilidad, con la tecnología que tenemos que desarrollar para poder eh, eh, llegar a empujar las fronteras del conocimiento en astrofísica, es tan, es tan nueva y tan costosa que no nos podemos dar el lujo de hacerlo un grupito y otro no. Porque además, aunque tengas el país que tiene la plata, el interés y qué sé yo, quizás no tenés el lugar alto que no tiene mucha atmósfera arriba, que tiene buena visibilidad. Necesitas mirar al hemisferio sur del cielo también. Es como, necesitamos colaborar, no hay otra. Entonces me parece que eso ayuda y que, no, en ese sentido es muy, esa era tu pregunta, había otra cosa, ¿no? Pero me parece que es muy colaborativo Sí, también a qué datos tienen acceso ustedes ahí en Ah, Astrovia. bueno, tenemos acceso... en general las cosas funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos el telescopio espacial Chandra, que es uno de los observatorios clásicos de la NASA, de los grandes observatorios como Hubble. Hubble es en la frecuencia óptica y Chandra es en la frecuencia de rayos X. Y se opera desde acá y el grupo de ciencia está acá y todo. Sin embargo, para tener acceso al telescopio, lo que uno hace es escribe una propuesta de observación que dice, ok, a mí me interesa observar este objeto por tantos kilosegundos, o sea, se maneja en esa unidad de tiempo, porque este es el contexto científico, esta es la literatura que hay, esto es lo que yo pienso, esta es mi hipótesis. Creo que esta estrella nos va a contestar, si esta estrella es activa magnéticamente o no, nos va a contestar una pregunta que es importante para todas las estrellas o para la habitabilidad de los planetas. Uno lo pone en contexto y hace una Claro. propuesta y también tiene que escribir la parte técnica diciendo la puedo observar, tenemos que tener este pointing, tenemos que tener esto y es feasible por estos motivos. Bueno, tiene que hacer una... Es muy competitivo en general, pero bueno, si te eligen la propuesta, un comité, se forman comités de expertos en distintas áreas de ciencia y todos expertos en el caso de Chandra en rayos X, y entonces se les adjudica tiempo de observación a las propuestas que fueron seleccionadas, tratando de tener un balance en cuanto a ciencia y, y, y bueno, así funciona. Todos los años se hacen llamados de los telescopios. Por ejemplo, Vera Rubin tiene, como está en Chile, creo que si uno es un científico en Chile, tienen como un tiempo dedicado que es para el país, que también tiene que competir, ¿no? Pero como que tenés cierto acceso un poco más prioritario. Y depende del telescopio, se maneja de maneras diferentes, pero en general sí, se compite en bases científicas y se trata de ser justo en ese sentido. Guau, tremendo. Y Cecilia, te quería preguntar, bueno, yo la otra vez quería saber qué tan cierto es eso. Y bueno, y también yo creo que un poco al desconocer tanto del universo también se presta como a ciertas teorías y a ciertas cosas. La otra vez estaba leyendo, bueno, sobre los agujeros negros, como que un agujero negro, como que todo lo que se acerca al agujero negro, como que lo chupa, digamos, lo absorbe. Y nada, como que está leyendo que si eso vos lo das en reversa, digamos, lo pones en reversa, te suena el Big Bang, que es algo que expulsa cosas. Nada, quería saber si se sabe algo de esto, si es una cosa que así aislada, Big si puede ser... Crunch, Big Bang, es como una teoría, hay una teoría cíclica, el Big Bang y Big Crunch. No creemos que sea lo que pase porque tenemos maneras de saber según la cantidad de materia que hay en el universo, y materia oscura y la aceleración y todo, si las cosas van a volver
empezar a caer todas gravitacionalmente o se van a seguir expandiendo cada vez más rápido y nos parece que se van a seguir expandiendo. Entonces, creo que el escenario más probable es que, el que creemos que va a ocurrir, es que eventualmente lo que pase es que todo se nos va a ir del horizonte cosmológico y vamos a tener, lo más triste, es que vamos a tener un cielo sin estrellas. Pero eso no va a pasar en un tiempo de nuestra civilización. Entonces, Ojalá en que vez no. de caerse todo junto, se separa todo cada vez más y llega un punto en el que ya no ves. Entonces, hay un montón de gente que le gusta pensar en esa idea como algo, ¿no? Que es interesante, pensar en que en el futuro lejano, todo lo que se va a saber de astronomía va a ser lo que tenemos en los libros ahora, porque nadie nunca va a haber visto una estrella que no sea el Sol. Claro. Uf, tremendo. Y bueno, Cecilia, la verdad que un gusto haber charlado con vos. La verdad que estoy muy contento porque te hayas tomado un tiempito y nada, súper interesante todo. Y por último, nada, te quería saber si le podés dar algún consejo a alguien que le gustaría dedicarse a la astronomía, a la física. Bueno, nada, eso. Sí, yo creo que querer dedicarse a algo es suficiente razón para dedicarse a ello, si es que uno tiene la suerte de poder hacerlo, ¿no? De nuevo, en Argentina tenemos la ventaja de tener un sistema de educación pública y gratuita, así que pienso que hay más acceso, sin embargo, no, el acceso no es absoluto, porque por supuesto hay gente que tiene que trabajar todo el día y no puede estudiar, pero sí, yo diría que de lo único que me arrepiento es no haber empezado antes, cuando no sabía si estudiar astronomía, y es una carrera que te da mucho, eh, que te da mucho. También es sacrificada, no les voy a Me mentir, es imagino. competitiva, pero, pero creo que vale la pena.